¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vengo a explicarles el otro método para el análisis de sistemas de potencias para el flujo de carga, que sería Newton-Raphson. En un video anterior había explicado lo que fue Gauss-Seidel, y pues para este video ya tendremos lo que sería Newton-Raphson. Entonces comencemos. El método de Newton-Raphson, también llamado un método de potencias. ¿Y por qué? Porque prácticamente las ecuaciones que tenemos para realizar iteraciones son a través de potencia activa, potencia reactiva, y además es porque son las variables prácticamente que tenemos conocidas desde el principio del problema. Entonces, como les había mencionado, la ecuación de potencia que tenemos va a ser esta, ¿sí? Entonces la potencia en un nodo I va a ser igual a la sumatoria desde un j igual a 1 hasta el número total de nodos de la magnitud de mi y barra en la posición I, ¿sí? Que sería esta misma, y la posición j, que la estaría recorriendo desde 1 hasta el número total de nodos. Esto quiere decir que voy a tomar para este caso la magnitud de la y barra de una sola columna. Esa sola columna va a ser el número de columna de la potencia donde estoy encontrando, ¿sí? Por ejemplo, si voy a encontrar la potencia 2, voy a recorrer la columna número 2, ¿sí? Entonces sería mi Y12, mi Y22, mi Y23, y en fin. Por mi voltaje I, que va a ser mi voltaje en dicho nodo, por el voltaje J, o sea que este J también me va a estar variando desde 1 hasta el número total de nodos, por el coseno de teta y j. Este teta y j va a ser el ángulo de esta posición de la y-bus, ¿sí? Todos estos ángulos van a ser trabajados en radianes, ¿sí? Esto es muy importante. Tenemos más un delta j, que este delta j va a ser el ángulo de este voltaje. Qué pena, aquí es un voltaje j, entonces más delta j menos un delta i, que este delta i va a ser igual el ángulo del voltaje de mi nodo. Entonces lo mismo tenemos para las potencias reactivas, es la misma fórmula, sino que cambia, como ustedes ya saben, pues para la potencia reactiva cambia de un coseno a un seno y con un menos. El planteamiento del problema, es decir, lo que Newton-Raphson se basa en todas sus iteraciones, es en esta matriz. Entonces tengo un delta P, un delta Q, que va a ser igual a una matriz en la cual tenemos submatrices, H, N, J, L, que están multiplicadas por un delta ángulo y un delta magnitud de voltaje, ¿sí? Pero entonces ustedes se dirán, ¿qué es H, qué es N, qué es J y qué es L? Entonces, como bien lo podemos observar acá, este H va a ser tan grande como el número de potencias que tenga, el número de nodos que tenga mi sistema. Bueno, en sí va a ser grande la matriz, toda la matriz. Entre más número de nodos tenga, esta matriz va a estar creciendo, va a estar creciendo, va a estar creciendo. Lo que sí es que esta matriz siempre va a ser cuadrada. Siempre va a ser 3×3, 4×4, 5×5, 6×6 y en fin. Entonces, como les mencionaba, las dos primeras filas están relacionadas a potencia activa. Las dos filas últimas están relacionadas con la potencia reactiva. Ahora entonces, igual ustedes se me dirán, ¿y qué quiere decir H22, H23? Entonces, estos van a ser derivadas parciales. ¿Qué derivada parcial de qué contra qué? Entonces, va a tener un H con subíndices. Por ejemplo, este H22 me va a decir que es la potencia 2 derivada con respecto al ángulo 2. Para este caso sería la potencia 3 con el ángulo, derivada con respecto al ángulo 2. La parte H me va a derivar potencias con respecto a ángulos. La parte N me va a derivar potencia activa con respecto a magnitud de voltajes. La parte J va a derivar potencia reactiva con respecto a ángulos, y la parte L, potencia reactiva con respecto a magnitud de voltajes. Como les mencionaba hace un momento, entonces la matriz jacobiana puede ser tan grande hasta un número n de nodos, pero siempre va a ser cuadrada, siempre va a ser cuadrada. Para este caso, en particular, yo bien podría decir que el sistema lo conozco, que es un sistema de 3 nodos, y que entre sus 3 nodos vamos a tener un nodo slack, ¿sí? El que siempre vamos a conocer, y 2 nodos PQ. ¿Por qué le digo que conozco el sistema? Como les mencioné hace un momento,
Newton-Raphson se basa en lo que serían potencias. Esta parte yo la conozco. Entonces, si yo conozco esta parte, quiere decir que tengo un nodo PQ aquí, delta P2 y delta Q2. Conozco P2, conozco Q2, entonces esto va a ser un nodo PQ y este va a ser un nodo también PQ. Entonces tengo dos nodos PQ y el nodo slack. Ahora, si yo no tuviera este delta Q3, yo podría decir que hay un nodo slack, un nodo PQ y un nodo PB. El nodo PQ estaría en el nodo 2, que sería delta P2 y delta Q2, y este delta P3 sería un nodo PB. ¿Por qué? Porque conozco la potencia, pero no conozco la potencia reactiva, conozco la potencia activa. Entonces, ¿qué hago para ese caso? Entonces elimino esta fila y elimino esta columna. Entonces me quedaría un sistema de 3×3 y obviamente, y aquí es donde tiene sentido, también tendría que eliminar este delta B3 y pues claro, si elimino delta B3 me quiere decir que estoy en un nodo PB, ¿sí? ¿Por qué? Porque este voltaje 3 lo conozco. Entonces no necesito encontrarlo. Si digamos que mi nodo PQ estuviera en el nodo 3, que sería entonces que tendría esta y esta, pero que no tendría esta, porque esta sería un PB con esta, entonces eliminaría esta columna, esta fila con esta columna. ¿Sí me entienden a qué quiero llegar? La fila a la cual corresponde la potencia que no conozco es la que elimino, y de igual manera la columna asociada. Y de acá también estaría eliminando entonces delta B2. Entonces a lo que quiero llegar es a eso. El sistema, es decir, se complica un poquito cuando tiene nodos PB. ¿Por qué? Porque pues los nodos PB entonces ya van a variar lo que serían mis deltas Q, porque hay deltas Q que no los voy a tener acá, y por ende voy a tener que quitar filas y columnas para mantener lo que sería la jacobiana cuadrada. Pero pues entonces, si ustedes me entienden esto, si no tengo Q2, pues simplemente elimino esta fila y elimino esta columna. Si no tengo Q3, elimino esta y elimino esta, y así con cualquier potencia reactiva que no tenga. Las potencias activas siempre las vamos a tener. Si ustedes se dan cuenta, un nodo PQ, un nodo PB siempre va a tener la potencia activa. Entonces por ese lado no voy a tener problemas. Entonces, para iniciar, tenemos lo que ya sería nuestro ejercicio, el mismo ejercicio que resolvimos por Gauss-Seidel en el video anterior. Ahora lo que vamos a hacer es la solución en sí de una iteración, y a medida que se vaya realizando la iteración les voy a ir explicando algo otras cositas. Entonces tenemos la solución. ¿Qué planteamos en la solución? En la solución planteamos primero que todo un cuadro en el cual vamos a colocar todo lo que tenemos conocido actualmente en el sistema. Entonces tenemos números de nodos, 3 tipos de nodos, tenemos un slack, un PQ y un PB. La potencia, entonces para el slack no conozco ninguna potencia, para el PQ conozco la potencia activa y reactiva, y para el PB solamente la potencia activa. Entonces tenemos ya 3 variables. Con respecto a voltajes, el nodo slack tengo el voltaje completo, magnitud y ángulo. Nodo PQ no tengo ni magnitud ni ángulo, y nodo PB tengo la magnitud pero no tengo el ángulo. Entonces para la solución mediante Newton-Raphson, entonces vamos a encontrar son voltajes. Si ustedes se dieron cuenta en la matriz que les mencioné antes, del último lado tenía ángulos y voltajes, entonces eso es lo que yo voy a encontrar. Estas potencias ya serán a lo último del ejercicio, la última parte, donde yo también las podría encontrar, pero pues igual, o sea, eso no entra en iteraciones. Lo que entra en la iteración serán los voltajes, no más. Con esta tabla, ¿qué hago? Con esta tabla encuentro lo que sería el dimensionamiento de mi matriz jacobiana. Entonces, pueden ver, entonces ya tengo una potencia reactiva y 2 potencias activas. Entonces, tengo de mi columna de deltas P, tengo 3 filas. Entonces, pues por ende, mi matriz va a ser de 3×3. Quedaría de esta manera. Conozco P2, lo conozco. Conozco P3, lo conozco. Conozco Q2, lo conozco. Si colocara acá delta Q3, ¿conozco delta Q3? No lo conozco. Entonces, por eso no lo pondré ahí. De esta manera, entonces, como yo les mencioné, quité esta fila de acá, quité esta columna de acá. Tengo mi matriz de 3×3. Y de este lado acá están mis variables, lo que yo quiero encontrar, delta 2, delta 3 y delta B2. Ahora lo que haremos será, como primer paso, la modificación de la Y-barra. ¿Por qué vamos a modificar la Y-barra? Si ustedes se acuerdan, en el ejercicio de Gauss teníamos esta Y-bus de esta manera. Ahora la vamos a pasar a una forma polar. Es la misma Y-barra,
solamente que para trabajar con Newton-Raphson vamos a trabajar de esta manera, porque si ustedes recuerdan la ecuación de potencia que les indiqué anteriormente, de la y barra necesito magnitud y necesito ángulo. Recuerden que estos ángulos están dados en radianes. Todos los ángulos de la y barra, todos los ángulos de los voltajes, todos están dados en radianes. Así que es mejor que su calculadora, para realizar estos cálculos, su calculadora esté también en radianes. Trabajen todo en radianes, de esa manera no van a tener ningún problema en la realización del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que debemos conocer antes de comenzar a iterar? Si este es un método por potencias, ¿qué es lo que debemos conocer? Ecuaciones de potencias. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación de potencia y acá tenemos entonces nuestra potencia ya expandida, ¿sí? Realizando la sumatoria. Entonces, para la potencia en 2, recuerden que aquí había un i, entonces ese i ahorita es un 2, entonces todo lo que tenga i, aquí recuerden que es una j, se me pasó, en todo lo que tenga i va a ser 2 y lo que tenga j va a variar desde 1 hasta n, ¿sí? Entonces por eso b2 va a estar en todos mis factores y el j va a ir variando, b1, b2, aquí pues b2 por b2 sería b2 al cuadrado y b2. De igual manera para la y barra, tenemos y21, y22 y y23. Como les mencioné entonces al principio, estas son magnitudes, las magnitudes de los voltajes, las magnitudes de la y barra. Por el coseno del ángulo de esta posición de la y barra, menos el ángulo del voltaje 2 más el ángulo del voltaje 1. Siempre va a ser menos el ángulo del voltaje del nodo donde estoy encontrando la potencia, ¿sí? Entonces aquí hay un menos delta 2 y si pueden ver acá hay un menos delta 2. El ángulo con signo positivo va a ser el del voltaje siguiente, el que va a estar cambiando, el que va a ser B1, B2 y B3. En este caso, para este caso en común, delta I, delta J va a ser delta 2 y menos delta I también va a ser menos delta 2. Entonces se cancela ese término y solamente me quedaría el teta 2,2. Lo mismo hacemos para la potencia 3. Si ustedes quieren pueden ir pausando el video y pueden ir realizando este ejercicio, encontrando la forma expandida de las potencias. Si aquí tuviera otro nodo, pues entonces aquí iría un B2 por B4 por Y24 por coseno de teta 24 menos delta 2 más delta 4, ¿sí? Y así sucesivamente hasta el número total de nodos que yo tenga. De igual manera para P3. Bueno, entonces como les mencioné, tengo P2, ya tengo P3, ahora para Q2. Para Q2 es exactamente lo mismo, hacer lo mismo, en senos poner cosenos y a todo factorizarle un menos, o ponerle un menos a cada factor. Si ustedes se dan cuenta, esta ecuación es similar a la ecuación de P2, colocándole en vez de coseno un seno y por cada uno de los factores un menos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas potencias? Si ustedes recuerdan, esta parte, la parte de la jacobiana, estos son derivadas parciales con respecto a estas potencias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este es el planteamiento principal, o sea, si ustedes realizan mal este planteamiento, el ejercicio por ende les va a quedar mal. Entonces, es mejor que se tomen el tiempo, miren cómo sacan las potencias y miren cómo sacan las derivadas. Ahorita les voy a explicar una derivada o dos derivadas y pues las otras van a aparecer aquí en pantalla, pero es mejor que ustedes pausen el video, apenas acabo de explicarles la primera, y realicen el resto de derivadas para toda la matriz. Entonces, tenemos la H y J. La H y J van a ser esta submatriz de acá. ¿Qué va a hacer esto? La H sub IJ quiere decir que voy a derivar la potencia en I, en esta parte, ¿sí? En este numerito, la potencia de este numerito, con respecto al ángulo de este numerito que va a aparecer acá. Hagan de cuenta que aquí hay una J también, ¿sí? Entonces va a ser la derivada de P en Ni con respecto a delta en J. Ahora, supongamos que sea para H22. ¿Qué es? La derivada de P en 2 con respecto al ángulo del voltaje 2. Para H32, la derivada de potencia 3, ¿sí? De esta potencia, ahora sería, antes era de esta, ahora es de esta, con respecto al ángulo del voltaje 2. Entonces aquí tenemos
h2,2, la potencia, la derivada de potencia 2 con respecto al ángulo 2. Tenemos esta potencia. Vamos a derivar esta potencia con respecto al ángulo del voltaje 2. O sea, tenemos ángulo 2 aquí, aquí no tenemos, y aquí volvemos a tener. Como esto es una suma, y nosotros sabemos que la derivada de una constante es 0, entonces este término me saldría. Este término, por ende, yo ya sé que es 0. Entonces voy a derivar este primer factor. Entonces, la derivada interna, menos 1, y la derivada de todo sería, esto es una constante, esto sería la derivada de coseno, sería menos seno, por este menos que tengo acá, entonces pues sería un más, y entonces sería esto, ¿sí? Como es una constante, esto pasa igual, ¿sí? Derivada de coseno menos seno con el menos de la derivada interna, entonces sería un más, entonces sería seno de esto mismo que está acá adentro. Y de igual manera para este. Entonces derivada interna menos 1, derivada de coseno menos seno, menos por menos da más, y pasaría lo mismo. Para lo que sería h2,3, para este, derivada de p2 con respecto al ángulo 3. Entonces, ¿tengo aquí ángulo 3? No. ¿Tengo aquí ángulo 3? No. ¿Tengo aquí ángulo 3? Sí. Entonces voy a derivar solamente este pedacito, el resto es 0. Entonces, derivada interna 1, derivada de coseno menos seno, menos por más menos, entonces tengo menos, esto es constante, seno y la parte de acá adentro. Entonces ya tengo 2 posiciones de mis 9 posiciones. Lo mismo tengo que hacer para h3,2 y h3,3. Aquí tenemos, entonces para 3,2, para 3,3. Ahora vamos a derivar lo que sería esta submatriz de acá, n2,2 y n3,2. Entonces, ¿qué vamos a derivar en n? En n vamos a derivar lo mismo. ¿Se acuerdan que yo les dije? Las primeras filas, de acuerdo a los resultados de acá, van a ser potencias. Entonces, voy a derivar potencias con respecto a, ya no va a derivar con respecto a ángulos, sino con respecto a voltajes. De igual manera, derivo la potencia de este numerito con respecto a la magnitud del voltaje de este numerito de acá. Entonces aquí tenemos para n2,2 la derivada de p2 con respecto a v2. Entonces si ustedes recuerdan la fórmula de p2 tiene el voltaje 2 en todos los factores. Entonces tengo que derivarlas cada una. Esta ya es más sencilla, ¿por qué? Porque ya no hay que hacer derivada interna, simplemente es la derivada de b2, pues es 1. Entonces 1 multiplicado por el resto que lo acompaña, ¿sí? Aquí teníamos un b2 al cuadrado, entonces la derivada, pues bajo 2, sería 2b2 y 2 coseno de teta 2. Y lo mismo acá. Acá pues la derivada de b2, 1 y por lo que lo acompaña. Para n3,2 sería lo mismo derivar p3 con respecto a b2, ¿sí? Como está aquí. Entonces, ya ustedes van a la potencia 3, miran donde hay b2 y pues simplemente le sacan la derivada. ¿Listo? Ahora, para J va a ser lo mismo, pero entonces ya va a ser la potencia reactiva y derivada con respecto al ángulo. Acuérdense, de esta parte para acá van a ser derivar con respecto a ángulos, y de esta parte para acá van a ser derivar con respecto a magnitud de voltaje. Entonces de esta manera ya pues tenemos, derivamos nuevamente. Qué pena, aquí es un delta, ¿sí? Y aquí es un Q, es esta expresión es la que va aquí, ¿sí? Disculpen. Entonces pues simplemente realizamos la derivada de la potencia Q2 con respecto al ángulo 2. Tenemos la derivada de Q2 con respecto al ángulo 3, que sería la J23, que sería esta posición, ¿sí? Y por último entonces teníamos la EIJ, aquí es Q, de nuevo, disculpas, qué pena. La derivada de Q en el nodo I con respecto al voltaje I, sería esto. Y pues esta sería la derivada. Entonces ustedes pueden ya ir pausando el video, ir mirando cómo son las derivadas, e ir mirando que si yo aumento un nodo, esto me va a crecer también. Entonces esa ya es tarea de ustedes. Ustedes ya van mirando cuál es la secuencia a seguir para solucionar este ejercicio. De esta manera, entonces ya lo que sigue es colocarle números, echarle numeritos. Ya encontrando todas las derivadas, encontrando las potencias, comienzo con mis condiciones iniciales. ¿Cuáles son mis condiciones iniciales?
Mis condiciones iniciales va a ser, en el nodo slack tengo un voltaje de 1.05, ángulo 0. En mi nodo 2 no tengo ningún voltaje, por lo que asumo un voltaje de 1, ángulo 0. Y en el nodo 3 tengo un voltaje de 1.04, asumo el 0 grados. O 0 radianes, qué pena. Entonces, según las derivadas como se plantearon anteriormente, ¿sí? Este sería el H22, ¿sí? Y entonces aquí sería el voltaje 2, magnitud, voltaje 1, magnitud, el Y21, magnitud, por el seno del teta 21, que este sería el ángulo en radianes de la Y barra, de esta posición de la Y barra. Este sería el ángulo de B2 y este sería el ángulo de B1. Igual para acá, este sería B2 magnitud, este sería B3 magnitud, este sería la posición Y23 magnitud, ángulo 23 de la Y barra de esta posición, menos el ángulo de B2 y más el ángulo de B3, ¿sí? Entonces de esta manera ya tenemos nuestra respuesta, nuestra primera posición de la matriz jacobiana. Este sería H22. Lo mismo realizamos para todas las demás derivadas, recorriendo las 9 posiciones. Si ustedes quieren, pueden pausar el video en este momento, pueden ir realizando las operaciones y ya cuando las tengan pueden ir rectificando que van a quedar, pues que les haya quedado igual a como me han dado a mí. Entonces aquí tenemos ya la posición 2,3 para H, esta sería la posición N22, esta sería la posición H32, la posición H33, la posición N32, igual, o sea, quiero que también ustedes se den cuenta que en cada ecuación, ¿qué es lo que va a cambiar? Ustedes dense cuenta que B1 nunca va a cambiar, ni el B1 en magnitud, ni el B1 en ángulo. ¿Por qué? Porque ese es un valor que yo tengo destinado en un nodo slack, o sea, ese valor yo lo tengo. Yo no tengo por qué encontrar un valor que yo ya conozco, ¿sí? Me va a cambiar magnitud de voltaje 2, me va a cambiar ángulo de voltaje 2. ¿Esto qué quiere decir? Que en la siguiente iteración este valor y este valor ya no van a ser estos mismos. Este ángulo ya va a cambiar y recuerden que tienen que colocarlo en radianes. Igual para acá, este valor sería el de B2, entonces cambia, este valor cambia, que también sería el ángulo. Por ser un nodo PV, este valor no va a cambiar, solo porque es un valor PV, ¿sí? Porque esta magnitud yo la tengo, pero ese ángulo sí va a cambiar. Entonces yo quiero que ustedes se detengan un poquito y miren qué es lo que va a cambiar por cada ecuación. Entonces pues ya tenemos ahí nuestros resultados. Y pues finalmente ya hemos recorrido toda nuestra matriz jacobiana. Esta sería nuestra primera parte. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Ubicar los valores en la matriz jacobiana. Y entonces, ¿qué más podemos saber de acá? Ya les había mencionado, esta parte yo la conozco. Es un delta quiere decir que hay una resta. Entonces, ¿qué vamos a restar aquí? Un valor conocido menos un valor calculado. ¿Cuál es el valor conocido? Es el valor que tenemos en el ejercicio, ¿sí? Esto es mi nodo PQ, tengo mis valores en el ejercicio, y este es mi nodo PB, tengo el valor de potencia que también está en el ejercicio. Y mi calculado, ¿cuál va a ser? El calculado va a ser, si tengo mis condiciones iniciales, al principio del video ¿se acuerdan? Tenían aquí la forma extendida de la potencia. Entonces esas potencias las calculo con respecto a mis valores iniciales de voltaje, y también entonces también tendría la potencia calculada, ¿sí? Entonces realizo mi delta, me realizo la resta y tengo esta parte de esta matriz. Y esto sería lo que yo voy a encontrar. Esto es desconocido, esto es lo que va a seguir iterando. Que por ende, como para primera iteración, yo asumí unos valores, que aquí va a ser 0, 0 y 1. Pero en este lado no los voy a colocar porque aquí va a ser lo que yo voy a encontrar. Bueno, entonces de igual manera, pues como me acabé de mencionar, tengo las potencias, tengo mis condiciones iniciales, calculo mis potencias en 2, en 3 y la potencia reactiva en 2. Entonces tengo ya estos valores, ¿sí? Y entonces ahora lo que vamos a calcular son los deltas, esta parte.
Bueno, entonces pues mi delta P es un P que yo ya conozco menos el P que acabo de calcular. Este P que ya conozco pues va a ser lo que, como les mencionaba, lo que va a estar en el ejercicio, que para el nodo 2 pues es 4 más 2.5i, pero acuerden que esto es una carga, ¿sí? Entonces si esto es una carga, entonces van a ser con signo negativo. Y este que va a ser mi potencia generada del nodo PB, ¿sí? Entonces al realizar la resta, ¿sí? Menos 4 menos 1.14, pues entonces voy a tener ya mi delta P2, mi delta P3 y mi delta Q2, que los voy a ubicar en esta parte. De igual manera, aquí es donde yo encuentro mi error máximo y donde voy a definir si sigo iterando o no. Al realizar el cálculo de los delta P, escojo el mayor error de los tres y lo comparo con mi error mínimo que debo tener para dejar de iterar. Entonces, este es mi error máximo. Es un error muy grande todavía, pues es decir, claro que es grande porque pues igual nuestros datos iniciales yo me los inventé, entonces pues obviamente a la primera no va a converger. Bueno, entonces sigamos. Aquí ya hemos ubicado nuestros delta P, tenemos nuestra matriz jacobiana y tenemos nuestros deltas, nuestras variables en la condición 0. Al realizar ya el cambio para que mi igual sea esto, ¿sí? Entonces hago la inversa de mi matriz jacobiana por el delta P. De esta manera ya voy a encontrar lo que serían mis deltas en la iteración número 0. Entonces, para encontrar ya lo que sería el ángulo y el voltaje de la iteración, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el ángulo y el ángulo del voltaje y la magnitud del voltaje con la que hemos trabajado, o sea, de la que tomamos al inicio del ejercicio, y le vamos a sumar la respuesta que nos dio, los deltas, el delta ángulo y el delta voltaje. Entonces, si ustedes recuerdan, para este caso, como primera instancia tenemos las condiciones iniciales en esta parte, que serían 0 grados, 0 radianes y un PU. Y estas pues, son las respuestas que nos acabaron de dar anterior. Entonces, realizando esta suma, me da que estos ya son mis respuestas. Entonces ya las ubico. Entonces mi B2 va a ser este con ángulo este. Y mi B3, este 1.04 siempre lo voy a tener. Y este ángulo que va a ser este. Entonces listo. Tenemos, y hasta ahí fue nuestra primera iteración. Digamos que lo más complicado de Newton-Raphson es sacar lo que serían las potencias y las derivadas de cada potencia y eso. Realizar cálculos muy bien, tener la calculadora en radianes. Aquí es donde yo les digo, cuando les digo que calculen todo en radianes, es porque al realizar las operaciones, la jacobiana y todas, cuando realiza uno la jacobiana, la inversa de la jacobiana por delta P, él me va a dar un valor como este. Pues este es el valor que me va a dar, es decir, siempre me va a dar este valor, la calculadora trabajando en radianes o en grados. Siempre voy a tener este valor. ¿Qué hago? Cuando yo realizo este cambio aquí, cuando yo realizo esto aquí así, y ya doy una respuesta, por ende el sistema va a tomar este como radianes. Siempre va a tener este como radianes. Si ustedes van a trabajar en grados, tienen que cambiar este valor a grados. Que pues para mí es un poco más tedioso porque por cada iteración toca estarle cambiando. Puede que usted colocar su calculadora en radianes y seguir trabajando normal. Al final de cuando ya dé usted con una respuesta, ya puede dar una respuesta en radianes y en ángulo. Y en ángulo en grados, qué pena. Bueno. Entonces, para lo que ya sería la segunda iteración, pues no voy a hacer la segunda iteración tal cual como hice en la primera, porque yo creo que se entendió, y si no entendieron, pues pueden ustedes retroceder el video y ver cómo es lo de las derivadas, cómo es lo de las potencias. Pueden ustedes tomar un papelito, un cuaderno y ejercitarse, mirar para un sistema de 4 nodos, sacar las potencias, sacar las derivadas y todo eso, ¿sí? Pero pues entonces en la segunda iteración, ¿qué vamos a hacer? Se hace lo mismo, solo que ya
¿Se acuerdan donde yo les dije que iba a colocar los valores iniciales del sistema y todo, que fue los que yo me inventé? Pues para este caso ya en la segunda iteración ya no se colocan esos, ya se colocan los valores que me dieron a mí en la iteración anterior, que van a ser voltaje 2 y voltaje 3. Y se realiza lo mismo para calcular las potencias y las derivadas de potencias de la matriz jacobiana. Entonces, en sí, para realizar el Newton-Raphson hay que realizar estos 4 pasos. Entonces, como primer paso, realizar la tabla que tengo con los datos conocidos y desconocidos. Entonces, ¿para qué esto? Pues para poder dimensionar lo que sería la matriz jacobiana. Bueno, como segundo paso, entonces tenemos que encontrar la potencia activa y reactiva con los valores iniciales de voltaje. Estos valores son los desconocidos y los que van a estar variando, ¿sí? Vuelvo y lo repito. Entonces, para la primera iteración fueron los que yo me inventé, para la segunda iteración ya son los que me dan en la primera iteración. Como tercer paso, entonces, encontrar todos los valores de la matriz jacobiana, las derivadas parciales, y también reemplazar los valores iniciales de voltaje, y pues dar lo que serían los valores, o sea, realizar los cálculos. Y por último, entonces ya sería pues realizar el cálculo de la matriz inversa por el delta P y encontrar los valores de voltaje, magnitud y ángulo despejando el delta B y el delta ángulo. Para la primera iteración teníamos que B2 y B3 fue los que yo me inventé, los que yo asumí. Entonces para la iteración número 2 ya voy a tomar este B2 y este B3. Entonces aquí tengo, por ejemplo, para la derivada parcial de la potencia 2 con respecto al ángulo 2, este B2 es el que me va a estar cambiando, me va a cambiar en todo el proceso. Este B1 no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Porque es el nodo slack y yo conozco ese voltaje desde el inicio del ejercicio. La Y barra no va a cambiar, el ángulo de la Y barra tampoco va a cambiar, el delta 2 sí va a cambiar, que es este, es el que va a estar cambiando por cada iteración. El delta 1 no va a cambiar por ser el nodo slack. B2 cambia, como ya lo dije. B3 para este caso no cambia. ¿Por qué? Porque es un nodo PB, o sea que el nodo PB quiere decir que la magnitud de B3 la tengo. Pero si fuera un nodo PQ, cambia, también cambia. Y23 no cambia, este ángulo tampoco cambia, y estos dos ángulos sí cambian, que estos sí cambian obligatoriamente, porque sería este ángulo y este ángulo. El delta 3 sí cambia. Siempre va a cambiar porque independientemente de que sea un PB o un PQ, siempre voy a encontrar los ángulos. Bueno, entonces ya queda como tarea para ustedes que realicen todo el procedimiento del cálculo de las posiciones de la matriz jacobiana. Para la segunda iteración nos van a dar estos valores. Entonces, para que ustedes realicen las operaciones y rectifiquen con estos valores. Igual cualquier duda la estaré atendiendo, ¿sí? Y también los delta P. Entonces los delta P, acuérdense que esto no cambia, esto siempre va a ser igual. Estos son las potencias que me dieron con los nuevos voltajes que me dieron en la iteración número 1. Y estos son los errores. Entonces, de igual manera, este es el error máximo. Quiero que se den cuenta aquí. El error máximo en la iteración anterior fue un 2. Para este caso, ya bajó a 0.099. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que este método va a converger mucho más rápido que el método de Gauss-Seidel. De igual manera, entonces vuelvo a ubicar lo que sería la matriz jacobiana, los delta P's, realizo el cambio, encuentro ya lo que serían mis deltas, realizo la corrección y ya doy una respuesta, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos son los ángulos y la magnitud de voltaje de la iteración anterior. O sea, este es mi voltaje 2, que sería 0.97 con este ángulo, y este sería el ángulo de mi voltaje 3, más la respuesta que me acaba de dar, más esta respuesta. Y aquí va un igual, aquí no es un por, aquí es un igual, y entonces ya daría mi respuesta, que sería 0.97, 5.218, ángulo de menos 0.047, y el otro que sería 1.04, ángulo de 0.0067.
realicen este ejercicio, realícenlo con cuidado, con calma, y lo van rectificando y van mirando que sí les vaya dando todos los valores. Como tercera iteración también entonces ya queda para que ustedes la realicen, les va a dar estos voltajes, debe darles estos voltajes, recuerden que esto está en radianes, les van a dar estos voltajes y prácticamente para mí ya llego aquí a una solución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si ya realizo, ya acabo yo con mis iteraciones, ¿qué es lo que sigue? Vuelvo otra vez a hacer mi cuadrito, ya miro qué es lo que tengo, entonces ya mis voltajes, ya los tengo todos mis voltajes, por ende puedo calcular mi potencia en el nodo 3 y las dos potencias en el nodo 1. ¿Cómo las puedo calcular? Pues entonces existen dos formas. En sí, el problema de Newton-Raphson y el problema de Gauss-Seidel llegan hasta el punto donde yo ya encuentro mis valores del sistema, mis voltajes para en el sistema de Newton-Raphson y las potencias y voltajes en el sistema de Gauss-Seidel. Ya lo que sigue serían encontrar flujos de carga y diferentes potencias. Eso ya es, o sea, eso ya se sale de los métodos de Gauss-Seidel y Newton-Raphson y ya se pueden hacer de manera tal que pueda utilizar las ecuaciones de Newton-Raphson o las ecuaciones de potencia las ecuaciones de potencia de Newton o las ecuaciones de potencia de Gauss-Seidel. Entonces, ¿cuál es el primer método? Si ustedes van al video de Gauss-Seidel, el minuto 23:32, en ese punto se da ya también una solución y se comienza allá lo que sería potencias faltantes y flujos de potencia. Entonces, lo que sigue aquí aparte de este video, pues no lo voy a hacer porque prácticamente es lo mismo que el video de Gauss-Seidel, es encontrar ese flujo de carga y estas potencias. Bueno, entonces ya para terminar lo que sería el método de Newton-Raphson para encontrar las potencias, entonces el primer método, vayan al video de Gauss-Seidel, minuto 23:32, ahí está la fórmula para encontrar lo que sería la potencia compleja. Entonces reemplazan ustedes estos valores de voltajes y ángulos con los valores de la matriz Yabus también. Si quieren aquí ya pueden cambiar a lo que sería magnitud y ángulo en grados, y de igual manera para la Y-barra, y de esa manera podrían encontrar ya lo que sería la potencia activa y reactiva para el nodo 1 y la potencia activa y reactiva para el nodo 3, pues la potencia reactiva para el nodo 3. Esa sería una forma, y de ahí pues sigue realizando lo que sería el flujo de carga de igual manera como se realiza para Gauss-Seidel. Y el segundo método es, si ustedes recuerdan, las potencias que encontramos para el nodo 2, ¿sí? La potencia activa y la potencia reactiva para el nodo 2, también se pueden encontrar para el nodo 1, mediante la misma fórmula de la sumatoria de la magnitud de la Y-barra por la magnitud del voltaje I, por la magnitud del voltaje J, por el coseno de teta y J, más delta J, más delta I menos delta J, ¿sí? Entonces de esa manera también lo podemos encontrar estas potencias. Pero la verdad a mí se me hace como más fácil la parte de la ecuación de Gauss-Seidel para encontrar potencia compleja. Más sin embargo, pues eso ya es a consideración de cada uno de ustedes. Igual, si ustedes realizan por un método o por el otro, debe de darles exactamente igual. Entonces pues ya aquí realizamos lo que sería la comparación con respecto al video de Gauss-Seidel. En Gauss-Seidel llegamos a una respuesta en la iteración número 10, para el cual teníamos un voltaje, es este mismo voltaje, solo que está acá abajo, está en polar, radianes, y de igual manera para B3. Si los comparamos con respecto a Newton-Raphson, observamos que son los mismos valores, pero con una iteración número 3. Entonces, como les mencioné al inicio del video, Newton-Raphson converge mucho más rápido. Newton-Raphson siempre va a dar una respuesta en 3, 4 iteraciones, 5 mucho, o sea, máximo son 5 iteraciones. Y pues por Gauss-Seidel siempre son más iteraciones. Pues a continuación vamos a hacer este ejercicio en un software, en un pequeño, como por decirlo, programas. A mí no me gusta decirles programas porque pues en realidad no son programas, son
una serie de eventos que uno crea para que le resuelvan para que le resuelva uno estas iteraciones, ¿sí? Entonces, pues yo lo realicé en una Texas, en una TeamSpire, y pues vamos a ver para ver si nos da lo mismo que nos dio en este caso. Bueno, entonces pues ya prácticamente esto sería en el programa, estaremos en el programa. Y lo primero que yo hago pues es definir mi YBus. Esto es la matriz YBus que nos había dado desde un principio. ¿Sí? Igual para Newton-Raphson, igual para Gauss-Seidel es la misma. Y pues ahora lo que sigo es colocar el comando, ¿sí? Entonces aquí tengo mis tres nodos, el primer nodo es slack, el segundo nodo es un nodo PQ, el tercer nodo es un nodo PB. Condiciones iniciales 1.05, 1.05 de tensión, 0, pues no tengo potencia en ese nodo, pues no, o sea, no la conozco, y pues como todavía no me interesa, pues le pongo un 0. En el nodo 2 no conozco el voltaje, entonces le pongo un 1 y le pongo la potencia del nodo, ¿sí? En el nodo 3 tengo la magnitud del ángulo, la magnitud de la tensión, perdón, y tengo lo que sería la potencia. Entonces quiero que me realice 5 iteraciones, entonces pues ya simplemente le doy enter y simplemente aquí ya estarían todos los datos. Entonces estaría el número de la iteración, la potencia 2, la potencia 3, la potencia Q2, estaría el delta P 2, delta P3, delta Q2, estarían los ángulos, ya los ángulos corregidos, aquí estarían los ángulos ya en grados, que sería, y la magnitud la magnitud del voltaje. Entonces aquí ya me estaría dando una respuesta y aquí me estaría dando las potencias. Ya les mencioné, las potencias las puedo sacar por la fórmula de Gauss o por las fórmulas de potencia de Newton. Si hacemos ya lo que sería la comparación, pues si ustedes colocan estos valores en grados, ¿sí? Es más, coloquemos de una vez lo que sería el último valor, que si el último valor da bien es porque el resto todo debería estar bien. Entonces, a ver, denme un minutico, pongo punto, ¿qué es? Punto 047, 062. Estos son radianes, entonces esto sería por 180 sobre pi. Aquí me daría 269, sería 269,64, que este sería el ángulo de B2. Entonces B2, aquí está, menos 2.6964. Entonces ustedes pueden ver que es exactamente igual para el B3, entonces sería punto 00, que punto 008,70575. Me da que es punto 4988, punto 4988, 027, pues 03. Es una aproximación ahí de la calculadora, pues creo yo. Entonces pues podemos ver que pues técnicamente lo hemos comprobado por Gauss-Seidel, lo hemos comprobado por un programa que se ha realizado y los valores dan exactamente iguales. Entonces pues yo creo que hasta aquí sería ya este video, ¿sí? Entonces si tienen alguna duda no duden en preguntarlo, no duden en escribirme hacia el correo, o sea aquí debajo en los comentarios, ¿sí? Yo estaré muy pendiente, cualquier cosa que yo les pueda ayudar con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a ustedes por ver el video. Si te gustó, te pido pues que me regales un like, te suscribas a mi canal. Estaré subiendo muchos más videos. Y yo creo que mi siguiente video va a ser explicación de fallas, que sería, bueno, explicación y un ejemplo de fallas, de que sería falla trifásica, falla monofásica, falla bifásica, bifásica tierra. Entonces pues daríamos algo como de teoría y pues si se puede en ese video se realiza un ejercicio y si no pues ya quedaría como muy largo, pues se realizaría un ejercicio más adelante. He tenido varios correos respecto al ejercicio que acabé de subir de Gauss-Seidel, lo cual fue lo que me motivó para hacer este video mucho más rápido. Entonces pues si les gustan mis videos, pues les pido que me hagan saber, así como lo han hecho con Gauss-Seidel,
Igual estaré atendiendo todas sus dudas. Y pues la idea es eso, la idea es de que ustedes aprendan y que yo les pueda transmitir el conocimiento. Gracias.